Bienvenidos a Platón con Salvavidas. Soy Iván y hoy navegamos por la historia, por el sentido de la historia. La era axial. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que entre el 800 y el 200 a.C., en China, India, Persia, Palestina y Grecia, sin internet, sin aviones y aparentemente sin contacto directo, aparezca casi a la vez una nueva forma de entender la vida? ¿De verdad fue casualidad o es que algo se rompió en el mundo antiguo para que el ser humano despertara así? Y si eso pasó, entonces otra pregunta. ¿Por qué seguimos pensando hoy con ideas que nacieron allí? Culpa, justicia, verdad, salvación, conciencia. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Y si todo esto no nació por progreso, sino por miedo? ¿Y si la era axial no es el momento en que el ser humano se vuelve más listo, sino el momento en el que el ser humano se da cuenta de lo que es capaz de hacer y decide poner límites? Porque hay épocas en las que no cambia un imperio, cambia el ser humano. Y la era axial es una de esas épocas. La humanidad cambia de marcha, como si el ser humano de pronto dejara de vivir solo hacia afuera y empezara a vivir también hacia adentro. Conciencia, examen, responsabilidad, compasión. Y lo raro es que ocurra en paralelo y aparentemente sin que nadie se copie. En China aparece Confucio y Lao Tse. En India el Buda y las Upanishad. En Persia Zaratustra. En el mundo bíblico los profetas. Y en Grecia nace la filosofía. No es una historia de un solo lugar. Es media humanidad, cada una a su manera, inventando algo nuevo. Y aquí viene lo fuerte. Muchas de las herramientas mentales con las que todavía pensamos hoy nacen ahí o cambian ahí. Verdad, justicia, virtud, deber, salvación, conciencia. Así que la pregunta no es solo ¿qué pasó? La pregunta es ¿por qué pasó justo entonces? ¿Qué clase de mundo hacía falta para que aparezcan casi a la vez sabios, profetas y filósofos diciendo: ojo, que vivir no es solo sobrevivir? Para navegar este misterio hoy voy a usar un libro que es una joya y también una pequeña pelea con el diccionario. Origen y meta de la historia, de Karl Jaspers. Esto no es historia de reyes y batallas, esto es filosofía de la historia. No solo preguntamos qué ocurrió, sino qué significa que ocurriera y por qué seguimos viviendo dentro de ese mapa mental. Hoy vamos a ver qué es exactamente la era axial, por qué aparecen en sitios tan distintos y qué herencia nos deja la conciencia y el precio de tenerla. Porque si Jaspers tiene razón, tu cerebro viene con un software del siglo V a.C. Así que quédate hasta el final, abróchate el salvavidas porque hoy entramos en el misterio de la era axial. Antes de empezar, aviso importante, hoy no vamos a hacer historia normal. No va a ser un vídeo de en el año 632 pasó esto, en el 731 pasó lo otro. Hoy vamos a hacer filosofía de la historia. ¿Y qué es eso? Es como historia pero con ansiedad existencial. La historia te cuenta qué pasó. La filosofía de la historia pregunta ¿por qué pasó? ¿Qué significa? ¿Y por qué seguimos metidos en el mismo lío siglos después? Porque una cosa es saber que cayó Roma y otra cosa es preguntarte por qué los humanos montamos imperios y luego nos sorprendemos cuando se rompen. La filosofía de la historia no va de datos sueltos, va de patrones, de mirar el pasado y decir: vale, esto ya lo he visto antes. Así que hoy no venimos a aprender curiosidades, venimos a mirar la historia como se mira un mapa, para ver si estamos avanzando o simplemente dando vueltas en círculos con más tecnología. Vale, era axial, suena a algo de gimnasio. Hoy toca axial, mañana espalda. Pero para Jaspers es otra cosa. Un periodo en el que la humanidad hace un salto de conciencia. Antes hay civilizaciones grandiosas, Egipto, Babilonia, el Indo y también el mundo micénico del que ya hemos hablado, el de los palacios que ardieron en el colapso de bronce. Pero Jaspers dice que comparadas con lo que viene es como si estuvieran medio dormidas. No dormidas por tontas, dormidas porque todavía no se habían metido en el marrón de tener conciencia. En la era axial pasa lo contrario. El ser humano empieza a preguntarse por cosas que ya no te sueltan. ¿Qué es lo justo? ¿Qué debo hacer? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene vivir y morir? ¿Qué hay más allá o por debajo o dentro de lo que veo? Es el momento en que nace el individuo interior, el sujeto que se examina, se critica, duda, se exige. Y esto conecta directo con el episodio de Troya. Ahí el héroe no se analiza, se incendia. Si quieres ver ese antes, te lo dejo por aquí. Y aquí viene lo más axial de todo, lo que de verdad lo cambia todo. La humanidad despierta a una realidad transmundana, una realidad más allá del mundo inmediato.
pero que paradójicamente es la que empieza a darle sentido al mundo de siempre. Como si el ser humano descubriera que la realidad no se agota en lo que ve, en lo que toca, en lo que come, en lo que teme, y que hay una dimensión invisible, llámala verdad, Tao, Dharma, Dios, bien, desde la que la vida puede ser juzgada. Y eso tiene una consecuencia histórica brutal. Empieza a aparecer una figura nueva en todas partes. El maestro, un tipo que no solo manda, ni solo administra, ni solo gana guerras, sino alguien que enseña un camino. Vamos, que de repente el mundo se llena de Obi-Wan sin sable láser, Confucio con sus discípulos, Siddhartha Gautama, el Buda, con su comunidad, los profetas con su llamada incómoda, los filósofos con sus escuelas. Y con ellos nace algo que todavía seguimos viviendo hoy, la idea de que la vida humana no es solo funcionar, sino convertirse. Y en ese proceso se empieza a separar algo decisivo. La espiritualidad deja de ser solo un ritual de la ciudad y se convierte en una exigencia ética interior. No es haz el sacrificio correcto y todo irá bien, es vive de forma justa aunque el mundo no te lo premie. Eso es la era axial, el momento en el que la humanidad se pone de pie por dentro. Y ojo, que esto no es progreso tipo videojuego, subimos de nivel y ya está. Más bien es como cuando te enteras de algo y ya no puedes desenterarte. Y aquí entra una idea clave. En la era axial el mito empieza a quedarse corto. No porque el mito sea una tontería, no porque la gente de antes fuera ingenua. El mito era una forma de orientación, te decía quién eres, de dónde vienes, qué está bien, qué está mal, por qué llueve, por qué mueres y por qué tu tribu tiene razón y la de al lado no. El problema es que llega un punto en que el mito ya no basta para sostener el peso de la experiencia. La realidad se vuelve demasiado grande, demasiado compleja, demasiado brutal. Y entonces el ser humano empieza a pedir otra cosa, no solo relatos, sino razones, no solo tradición, sino criterios. Y por eso Jaspers dice que aquí el ser humano de alguna manera entra en la historia. Ojo, no es que antes no pasaran cosas, claro que había historia, guerras, reyes, comercio, imperios. Pero Jaspers se refiere a otra cosa, a que el ser humano empieza a vivir en un plano nuevo, donde ya no manda solo la supervivencia biológica o el cielo de la naturaleza, sino una lucha interior por el sentido. Como si la humanidad se despertara un poco de lo puramente biológico, comer, reproducirse, obedecer, y apareciera un animal raro que dice, vale, sí, pero ¿por qué? ¿Y esto está bien? ¿Y qué significa? O sea, no es mito malo, razón buena. Más bien es, el mito fue necesario hasta que dejó de ser suficiente. La era axial es el momento en el que el ser humano deja de estar simplemente en el mundo y empieza a estar frente al mundo. Y ojo, porque esto no va solo de pasar del mito a la razón, como si la era axial fuera un anuncio de ahora con más lógica. Aquí también pasa otra cosa igual de grande, cambia la espiritualidad. Porque en la era axial no solo nacen filósofos, nacen profetas, nacen sabios, nacen maestros espirituales. Y sobre todo nace una idea nueva, que lo sagrado no se juega solo fuera, en el rito, en el templo o en la tribu, sino dentro. Hay una explosión espiritual. No nacen religiones porque antes no hubiera, pero sí nace algo nuevo, religiones y caminos donde lo importante ya no es solo el rito externo, sino la transformación interior. De repente, la pregunta no es ¿qué sacrificio hago?, sino ¿en qué persona me estoy convirtiendo? Como si el ser humano descubriera un espacio interior, un yo que no es solo hambre, miedo y costumbre, un yo que puede examinarse, corregirse y trascender. En algunas tradiciones incluso aparece un cambio brutal, se deja atrás la idea de que la sangre, humana o animal, sea el lenguaje principal para hablar con lo divino, que ni el sacrificio humano ni el sacrificio animal bastan, que lo decisivo no es la sangre, sino la justicia y la intención. No ocurre igual en todas partes ni de golpe. Pero el movimiento general es claro, lo decisivo ya no es lo que quemas en el altar, sino lo que haces con tu vida. Y si tuviéramos que resumir el salto axial en una frase sería esta. La humanidad empieza a buscar salvación, verdad o sentido, no solo en el mundo, sino contra sí misma y dentro de sí misma. Vamos, que el ser humano pasa de te ofrezco una cabra y tú me das lluvia a igual el problema soy yo. Antes de la era axial, pongamos entre el 1500 y el 800 a.C., y en algunos sitios incluso antes, el mundo ya era enorme. No era una prehistoria de cavernas y gente dando palos. Era un mundo con imperios, con ciudades, con leyes, con comercio internacional, con templos que eran rascacielos de piedra y con palacios que funcionaban como el cerebro de todo. Esto lo vimos en el episodio del colapso de la Edad del Bronce, que te dejo por aquí.
Y si hacemos zoom atrás y miramos el mundo antes del despertar axial, el paisaje es este. En China, por ejemplo, vienes de la dinastía Shang, entre el 1600 y el 1046 a.C. Bronce, reyes sacerdotes, culto a los antepasados, adivinación con huesos oraculares. Y después llegan los Zhou entre el 1046 y 256 a.C., que traen una idea clave, el mandato del cielo. Es decir, el poder no se justifica solo por la fuerza o por la sangre, se justifica moralmente. El rey gobierna porque el cielo lo aprueba, pero si gobierna mal, si hay injusticia, caos, hambre, abusos, ese mandato se puede perder. Pero cuando ese orden se rompe, sobre todo en la época de primaveras y otoños y los reinos combatientes entre el 730 y 221 a.C., ahí se abre la grieta donde aparecen Confucio y más o menos por la misma época Lao Tse. Primaveras y otoños es el momento en que la dinastía Zhou todavía existe, pero ya manda poco. China se llena de estados rivales, alianzas tradicionales y guerras constantes. Y los reinos combatientes es la versión modo apocalipsis. Los estados se convierten en máquinas militares, la violencia se profesionaliza y la pregunta ya no es quién tiene razón, sino quién sobrevive. En India, el mundo preaxial es el universo védico, aproximadamente entre el 1500 y el 600 a.C. Rituales enormes, sacerdotes, sacrificios, fórmulas sagradas, un cosmos que funciona si haces el rito perfecto, pero llega un momento en que algo no encaja. Vale, muy bien el ritual, ¿y mi vida interior qué? Y ahí surgen las Upanishad, entre el 800 y el 300 a.C. Y después el Buda, siglo V a.C., el giro hacia adentro. En el mundo de Irán y Mesopotamia, pongamos entre el 1000 y el 500 a.C., con imperios como Asiria y Babilonia, el escenario es imperial, jerárquico y brutal. Reyes, guerras, tributos, ciudades gigantes, dioses que son casi fuerzas de la naturaleza. Y en ese contexto aparece algo axial, la idea de que la realidad tiene una dimensión moral, que el bien y el mal no son solo lo que le conviene a mi ciudad, sino una batalla cósmica. Ahí entra Zaratustra, probablemente entre el 1000 y el 600 a.C. La fecha exacta es discutida. En Palestina, el tablero es el de pequeños reinos atrapados entre superpotencias, pongamos entre el siglo IX y VI a.C. Egipto por un lado, Asiria y Babilonia por el otro, y tú en medio rezando para no ser aplastado. Y en esa presión nace una voz rarísima, los profetas, Amós, Isaías, Jeremías, gente que dice, tu problema no es que sacrifiques poco, tu problema es que eres injusto. Y en Grecia, antes de Sócrates, el mundo viene de muy atrás. La memoria de los palacios micénicos entre el 1600 y el 1200 a.C., el eco de Homero, siglo VIII a.C., y los dioses en cada esquina. Tras el colapso del bronce llega la Edad Oscura, entre el 1200 y el 800 a.C., y cuando Grecia vuelve a levantarse, aparece algo nuevo, la polis, la ciudad donde se discute en público, donde la palabra empieza a competir con la sangre. Y de ahí salen los filósofos, Sócrates, Platón y también la tragedia en el siglo V a.C. Y ahora viene la diferencia brutal con lo que viene después. En este mundo el sentido no estaba dentro de ti, estaba fuera. Tu identidad era tu linaje, tu ciudad, tu rey, tu dios local. Y el rey muchas veces no era solo un político, era medio divino, una bisagra entre el cielo y la tierra. ¿Y cómo se mantenía esa máquina? Con ritual, con sacrificio, con repetición. Porque el mundo antiguo funcionaba como un reloj, pero un reloj frágil. Y si creías que el orden del cosmos dependía de que hicieses lo correcto, entonces repetías. Repetías para que llueva. Repetías para que el rey siga siendo rey. Repetías para que el sol salga mañana. Repetías para que el caos no vuelva. La repetición era una forma de decirle al universo, tranquilo, seguimos cumpliendo. Y aquí está la grieta. Cuando ese mundo colapsa, cuando hay guerra, hambre, migraciones, ciudades ardiendo, la repetición deja de funcionar. Y cuando la repetición ya no te salva, tienes que inventar otra cosa. Así nace lo axial. Una brújula que no depende de que el mundo exterior esté en orden. Y de esa necesidad nace la gran novedad. La interioridad, la conciencia, la ética como exigencia, la espiritualidad como transformación. La era axial no aparece en un día tranquilo. Aparece cuando la historia se vuelve intemperie y el ser humano se ve obligado a inventar sentido desde dentro. Y entonces, en varios lugares a la vez, aparecen maestros y aquí empieza lo raro de verdad. Vale, ya tenemos la idea, la era axial como un salto de conciencia, de espiritualidad y de ética. Ahora viene lo raro.
Lo raro, lo inquietante, lo improbable, lo de aquí falta una pieza, es que esto ocurre en paralelo en distintos puntos del mundo y aparentemente sin contacto directo. No es que China estuviera leyendo a los griegos, ni que Grecia estuviera copiando a la India. No había un grupo de WhatsApp axial donde alguien dijera: chicos, ¿os parece si hoy inventamos la conciencia moral? Y sin embargo, pasa. Jaspers dice que la era axial se enciende sobre todo en tres grandes zonas: China, India y Occidente, aunque también mete a Persia y a Palestina dentro del mismo giro. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar el mapa, pero en vez de con reinos y fronteras, con personajes. Y para que se entienda desde Occidente, voy a usar un truco: buscar homólogos. Ojo, no clones, no equivalentes exactos, pero sí gente que cumple funciones parecidas en culturas distintas. Porque ahí se ve el patrón. Están respondiendo a los mismos problemas humanos, aunque cada uno con su idioma, su estilo y su tradición. En China aparece Confucio, que no viene a hablarte del origen del universo ni de energías cósmicas. Confucio viene a hablarte de algo más peligroso: cómo se sostiene una sociedad cuando el mundo se está desordenando. Su obsesión es moral, educación, ejemplo, autocontrol, responsabilidad, ritual, pero no ritual como magia, sino como forma de civilización. Es axial porque desplaza el centro de gravedad. Lo importante ya no es solo obedecer, sino convertirte en alguien digno. Si lo tengo que traducir al idioma occidental, Confucio se parece un poco a Aristóteles. Ética de la virtud, vida buena, carácter. La idea de que una vida buena no se improvisa, se entrena. Y luego está Lao Tse, que parece venir de otro planeta. Donde Confucio te dice construye orden, Lao Tse te dice igual te estás pasando de listo con el control. El Tao, el fluir, la crítica de la ambición, la sencillez. Lao Tse es axial porque abre una espiritualidad distinta, menos institucional, menos obsesionada con dominar, más atenta a la armonía con lo real. En versión occidental, Lao Tse te puede recordar a Heráclito en el sentido de que todo fluye, o incluso a esa idea estoica de vivir según la naturaleza. No es lo mismo, pero el gesto es parecido. El mundo no se somete a tu ego. En India, el salto axial se vuelve muy interior. Y aquí entran las Upanishad, que son textos filosóficos y espirituales de la tradición védica. Los Vedas eran, por así decirlo, los manuales sagrados del mundo antiguo indio. Himnos, rituales, fórmulas, la idea de que el cosmos se sostiene si haces el rito correcto. Con las Upanishad empiezan a girar hacia adentro. La pregunta por el yo, por lo absoluto, por la liberación. Aquí ya no estás en mi Dios contra tu Dios, sino en qué soy yo realmente. Y hay una salida del sufrimiento y de la rueda de la vida. Si quieres un paralelo occidental para entenderlo, esto suena mucho a Platón en su versión más metafísica. La idea de que lo visible no es lo más real, que hay una realidad más profunda que se capta con otro tipo de conocimiento. Y luego aparece el Buda, que es axial de manual porque hace una jugada radical. Pone el sufrimiento en el centro del problema humano y propone un camino, no un ritual para comprar favores divinos, no una explicación mitológica que te deje igual, un método de transformación, disciplina, atención, comprensión. Y aquí entra una palabra axial que a mí me parece clave: compasión. Compasión no como pena, sino como una idea nueva. El otro sufre como tú y cuando entiendes eso de verdad ya no puedes vivir igual. En paralelo occidental, el Buda no es un Sócrates asiático, eso sería simplificar demasiado, pero sí comparte algo axial con Sócrates. La vida sin examen no vale. Y también tiene algo de Epicuro y de los estoicos, la idea de que la libertad empieza por entrenar la mente y reducir el sufrimiento. En Persia aparece Zaratustra. Zaratustra es axial porque convierte el mundo en un escenario de decisión moral. Verdad contra mentira, orden contra caos, bien contra mal. Y tú no eres un espectador, estás metido dentro. Eso es nuevo, o al menos se vuelve central. No basta con pertenecer a un grupo, ni con repetir un ritual. Importa lo que eliges, importa lo que haces. La moral se vuelve una responsabilidad cósmica. Si quieres un homólogo occidental funcional, Zaratustra se parece a una mezcla entre el profetismo moral y esa idea de que la vida exige una postura. Como si el universo te dijera, vale, ¿tú de qué lado estás? En Palestina aparece el profetismo bíblico y esto es dinamita, porque los profetas hacen una cosa que en la antigüedad era peligrosísima: ponen la justicia por encima del poder. Le hablan al rey como si el rey no fuera un dios.
le hablan como un hombre que puede estar haciendo el mal. Y cuando digo los profetas, no hablo de una nube mística diciendo frases bonitas. Hablo de gente con nombre y con mala leche moral. Por ejemplo, Amós, que básicamente llega y te dice: me da igual lo que sacrifiques, si pisas al pobre, estás podrido. O Isaías, que insiste en que el culto sin justicia es humo. O Jeremías, que se mete en problemas al decir lo que nadie quiere oír, que el desastre no es mala suerte, es consecuencia. Y lo axial aquí es que lo sagrado deja de ser solo culto y se vuelve inseparable de lo ético. Si oprimes al débil, tu religión no vale nada. Si explotas al pobre, tu sacrificio no compra nada. Si no hay justicia, no hay verdad. En versión occidental esto tiene algo de Sócrates, esa figura insoportable que incomoda al poder, pero con un tono distinto. Y este gesto, criticar al poder desde un criterio superior, es una herencia axial enorme, porque de ahí sale una idea que todavía hoy nos parece normal, pero no lo era: que el poder no es sagrado por ser poder, que se puede juzgar. Y ahora, pregunta típica. Vale, ¿y Jesús? Jesús no aparece en el esquema axial de Jaspers por una razón simple: llega después. La era axial para él es el periodo entre el 800 y el 200 a.C. Jesús es siglo I después de Cristo. Pero ojo, eso no significa que no sea importante. Al revés, se puede ver como una especie de gran heredero de lo axial, como una segunda ola que recoge esta tradición profética y la lleva a otro nivel. De hecho, aquí viene un detalle buenísimo con el que Jaspers abre su libro. Occidente ha vivido durante siglos convencido de que su eje central es el cristianismo, tanto que hemos organizado el tiempo alrededor de eso, antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, incluso cuando queremos estar siendo neutrales, estamos usando un calendario que dice: aquí empieza lo importante. Y una de las cosas que intenta Jaspers con la era axial es precisamente mover el foco. Decir: ojo, que el centro no es solo Jerusalén o Atenas, que el gran giro humano ocurre también en China, en India, en Persia, y que en el fondo, si queremos entender lo que somos, hay que mirar ese eje completo. En Grecia aparece una vía axial distinta: la filosofía. Aquí el salto es el nacimiento de una forma nueva de verdad, la verdad discutida públicamente con razones. No es esto es así porque lo dice el mito, ni porque lo dice el rey. Es, vale, explícame por qué. Grecia inventa el argumento como arma civilizatoria y Sócrates hace el movimiento axial por excelencia. La pregunta ya no es solo cómo es el mundo, sino cómo soy yo. La conciencia se vuelve exigente, la vida se vuelve examinable y la ignorancia reconocible. Pero ojo, porque si creemos que Grecia solo aporta razón, nos perdemos media película. Porque el mundo griego también vive lo axial de forma profundamente religiosa, solo que a su manera. Una de las aportaciones más axiales de Grecia no solo fue la filosofía, fue la tragedia, el teatro. La tragedia griega no era un entretenimiento moderno, era casi un rito cívico. La ciudad entera sentada mirando al escenario y preguntándose cosas peligrosas. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la justicia? ¿Qué pasa cuando obedecer la ley es injusto? ¿Qué haces cuando el destino te arrincona? En Esquilo, Sófocles o Eurípides, la vida humana aparece como algo que puede romperse y aún así exige sentido. La tragedia es como filosofía con sangre, pero sin sermón. Te lo hace vivir. Y Platón después lo convierte en sistema. Verdad, justicia, alma, bien. Categorías que todavía usamos aunque no sepamos que las usamos. Ahora bien, ¿por qué Jaspers mete toda esta gente en el mismo saco? Porque aunque sus respuestas sean distintas, todos empujan en direcciones parecidas. Aparece la interioridad, el yo se vuelve profundo, problemático, exigente. Aparece la ética universal, lo bueno no es solo lo mío, aspira a valer para cualquiera. Aparece la crítica al poder, al ritual vacío, a la tradición ciega. Aparece una espiritualidad menos tribal y más interior. Y aparece una idea peligrosa, que la vida humana tiene que justificarse ante algo más alto que la supervivencia. Y por eso Jaspers dice algo muy fuerte. En la era axial nace el ser humano con el que todavía vivimos hoy. No moderno por tecnología, moderno por conciencia. Y claro, si esto es así, la pregunta cae sola. ¿Por qué? ¿Por qué en culturas tan distintas aparece el mismo giro? ¿Qué tuvo que pasar para que surgieran estos iluminados creando las categorías con las que todavía pensamos? Verdad, justicia, conciencia, compasión, salvación, razón. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Se puede explicar la era axial o es un misterio irreductible? Vale, ya hemos puesto el mapa sobre la mesa. China, India, Persia, Palestina, Grecia, personajes distintos, culturas distintas y el mismo giro. Ahora viene la parte peligrosa.
¿Por qué pasó esto? Porque aquí tendemos dos tendencias muy humanas. 1. Explicarlo todo con una causa. Fue por X y ya está. O 2. Convertirlo en un milagro. Pasó porque sí. Misterio místico. Fin. Y Jaspers no compra ninguna de las dos. La primera idea que se le ocurre a cualquiera es: bueno, igual se copiaron. Comercio, rutas, caravanas, guerras, algo habría. Y sí, había contacto, sobre todo en el mundo euroasiático. Pero Jaspers insiste en que eso no explica lo esencial, porque aunque hubiese influencias, lo que vemos en la era axial no es solo una moda cultural, sino un salto simultáneo de profundidad. No es se pusieron de acuerdo en una estética, es que aparece una nueva forma de conciencia, interioridad, ética universal, crítica del poder, y eso no se transmite como se transmite una receta de cocina. Aquí la cosa se pone interesante, porque casi todos los lugares axiales viven tensiones internas, guerras entre estados, cambios sociales, ciudades creciendo, viejas élites perdiendo control, nuevas ideas circulando. En China, el orden Zhou se deshilacha y el país se convierte en un campo de batalla político. En Grecia nace la polis, aparece el debate público y la tradición ya no manda sola. En Palestina, la presión imperial te obliga a preguntarte quién eres y qué es justo. En India, el ritual védico sigue ahí, pero ya no responde a la angustia interior. Entonces, la hipótesis sería esta. Cuando el mundo se vuelve inestable, el ser humano deja de apoyarse solo en lo externo y empieza a buscar una brújula por dentro. Y esto encaja muy bien con lo que hemos visto en el canal. Cuando se rompe el orden, ya no basta con repetir lo heredado. Pero Jaspers te diría: cuidado, esto explica el clima, pero no explica el milagro, porque crisis ha habido siempre, y no siempre producen Budas, Confucios o Sócrates. Vale, y ahora viene la explicación que suena a tráiler de película. Jaspers menciona una teoría de Alfred Weber que dice algo así: quizá lo axial no nace solo de crisis internas, sino de un cambio brutal en el tablero histórico, la irrupción de pueblos jinetes. Guerra móvil, carro, aristocracias armadas, gente que aparece desde las estepas y te rompe el mapa. Porque cuando el mundo se llena de caballos y carros pasan cosas muy concretas. Las fronteras dejan de ser seguras. Los reinos se vuelven frágiles. Las guerras ya no son de temporada, se vuelven un estado del mundo. Y la vida empieza a organizarse alrededor de la amenaza. Y eso produce una sensación nueva, muy axial, que el orden no está garantizado, que el mundo no es una casa, es intemperie. Y aquí quiero meter una idea que me parece brutal y que Bernardo Soubirón sugiere de forma bastante provocadora, que parte de la historia del Mediterráneo puede leerse como el choque entre mundos muy distintos. Por un lado, culturas como la minoica, que muchas veces se describen como relativamente pacíficas, menos obsesión por las guerras, menos iconografía militar, incluso ciudades sin grandes murallas, un mundo más comercial, más ritual, más de palacio y mar. Y por otro lado, la llegada de pueblos indoeuropeos, más guerreros, más jerárquicos, con élites armadas, gente que vive en un ecosistema histórico donde competir, conquistar y sobrevivir es el pan de cada día. Ojo, esto no significa los minoicos eran santos ni los indoeuropeos eran villanos de Marvel. No va de buenos y malos, va de presiones históricas distintas. Porque aquí aparece una pregunta incómoda que conecta con todo lo axial. ¿Y si el ser humano no es bueno por defecto, sino violento por defecto y civilizado a la fuerza? De hecho, ni siquiera hace falta mirar solo a los humanos. Hay estudios y observaciones de chimpancés que muestran algo inquietante, que pueden organizarse en grupos y tener conflictos serios con otros grupos. O sea, que la violencia entre nosotros no es solo cultural, también tiene raíces biológicas. Entonces, si esto es así, imagina el efecto histórico. Si tu mundo entra en modo invasión, guerra, colapso y miedo constante, es normal que el mundo tradicional empiece a quedarse corto. Porque cuando todo tiembla ya no quieres solo relatos, quieres criterios, quieres algo que aguante incluso cuando el mundo se desmorona. Esto explica la era axial, no como causa única, pero como parte del incendio encaja. Y aún así, Jaspers no se casa con esta explicación. ¿Por qué? Porque puede explicar el golpe externo, pero el salto interior, la conciencia, la ética universal, la crítica, sigue siendo el núcleo difícil. Y por cierto, esto lo dejamos apuntado porque aquí hay un capítulo aparte.
pueblos indoeuropeos entrando en el Mediterráneo. Y aviso, spoiler, destrucción total. Entonces, ¿qué dice Jaspers? Aquí viene lo más interesante de Jaspers y también lo más honesto. Jaspers no intenta reducir la edad axial a una causa única. De hecho, su postura es incómoda para nuestra época, que quiere siempre una explicación definitiva. Jaspers dice, esto es un hecho histórico gigantesco y no tenemos una explicación total. Pero ojo, que no lo podamos explicar del todo no significa que sea magia. Significa que estamos ante un fenómeno humano tan profundo que no se deja encerrar en solo una causa. Lo que sí puede decir es esto. En la era axial, el ser humano descubre algo nuevo, que puede distanciarse de su mundo, de su tribu, de sus costumbres y mirarlo todo desde fuera. Aparece la crítica, aparece el examen interior, aparece la exigencia ética y eso cambia el juego para siempre. Y aquí es donde Jaspers suelta su apuesta fuerte. La era axial no solo es un periodo interesante, es el eje sobre el que gira la historia universal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí surgen las grandes tradiciones que todavía organizan el planeta. Religiones, filosofías, éticas, formas de pensar el yo, el mundo y la salvación. Y por eso, dice Jaspers, aunque vivamos en el siglo XXI con móviles, satélites y Netflix, seguimos viviendo dentro de categorías axiales. Seguimos discutiendo con palabras inventadas allí. Verdad, justicia, conciencia, compasión, bien, mal, sentido. Así que, si me preguntas, ¿se puede explicar la era axial? Sí, en parte. Podemos señalar crisis, tensiones, cambios sociales, contactos, guerras, pero si Jaspers tiene razón, el corazón del asunto sigue siendo un misterio. ¿Cómo y por qué en distintos lugares del mundo el ser humano dio el salto hacia la interioridad y la ética universal? Y ahora viene lo más potente. Si ese fue el eje, entonces la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué hace la historia con ese descubrimiento? Porque, spoiler, no termina en armonía y abrazos. Esto nos lleva al siguiente punto, la herencia de la era axial y su lado oscuro. Entonces, ¿qué propone Jaspers? Una crisis. Aquí viene una idea clave. Para Jaspers, la era axial no es un milagro, es sobre todo una crisis. Pero, ojo, crisis no significa simplemente se rompió todo. Crisis significa algo más exacto. Una crisis es un momento en el que el mundo deja de encajar. Las respuestas de siempre ya no valen. Los mitos siguen ahí, pero ya no alcanzan. Las costumbres siguen ahí, pero ya no orientan. Y entonces aparece lo peligroso. Tienes que elegir. De hecho, la palabra crisis viene de la idea de separar, decidir, juzgar. Es como una bifurcación. Ya no puedes seguir en piloto automático y eso es lo axial. No es solo que haya guerras o inestabilidad, que las hay. Es que se abre una grieta en la experiencia humana. Por un lado, el mundo se vuelve más complejo, más inseguro, más competitivo. Por otro, el ser humano empieza a exigir sentido. Una época de ciudades y pequeños estados, disputas políticas, inseguridad, guerras. Pero también de algo muy raro en la historia. Un espacio donde compiten ideas, aparecen maestros, escuelas, caminos. Como si la historia por un rato dejara de ser solo imperios aplastando gente y se convirtiera en un laboratorio. Y de esa tensión nace algo nuevo. Una voluntad de sentido. Jaspers no dice esto fue Dios interviniendo. De hecho, no quiere convertir el tiempo eje, la era axial, en un milagro fácil. Lo que dice es más incómodo, que la crisis abrió la posibilidad de una nueva libertad interior, pero que el salto sigue siendo un misterio real. No vengo a venderte una explicación cerrada. Vengo a mostrarte un hecho enorme que todavía no terminamos de entender. Y aquí entra una idea de Jaspers que a mí me parece brutal, las situaciones límite. Hay momentos en la vida en los que no estás ante un problema, estás ante un muro, no algo que se resuelve, sino algo que se vive. Para Jaspers, la vida humana siempre acaba chocando con límites que no puedes negociar, el sufrimiento, la culpa, la lucha y la muerte. Puedes ignorarlos, puedes distraerte, puedes hacer como que no existen, pero vuelven. Y cuando una civilización entra en modo colapso, cuando el mundo deja de ser fiable, esas situaciones límite ya no son filosofía, son el aire que respiras. Y entonces pasa el giro axial. El ser humano empieza a buscar una brújula que no dependa de que el mundo funcione. Una verdad, una justicia, una salvación que aguanten incluso cuando todo se cae. Vale, ya hemos dicho que hubo un salto, una crisis, un despertar. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Y esto para qué sirve? ¿Es solo una curiosidad histórica para quedar bien en una cena? Aquí Jaspers se pone serio.
Para él, la era axial no es solo un periodo interesante, sino una especie de columna vertebral para pensar la historia universal, como si dijera: si quieres entender por qué el mundo piensa como piensa, mira aquí, porque lo axial funciona como un punto de orientación, un antes y un después. No en plan antes eran tontos y después listos, sino en plan antes la humanidad se apoya sobre todo en el mito, el rito, la tradición y el poder, y después aparece otra experiencia, la conciencia, la ética, la interioridad, la verdad como problema. Y desde ahí Jaspers propone una definición que, dicha bien, es bastante simple. Hay pueblos que vivieron ese giro desde dentro, con su propia crisis espiritual e intelectual. Hay otros pueblos que fueron civilizaciones gigantescas y brillantes, pero que no hicieron ese salto de la misma manera. Jaspers menciona ejemplos como Egipto o Babilonia tardíos. Y hay pueblos que llegan más tarde y entran en el mundo ya con el tablero cambiado, porque reciben esas ideas por contacto, por conquista, por comercio, por religión. Y ojo, esto es importante. Esto hoy puede sonar a ranking, como si Jaspers estuviera repartiendo medallas. Pero si lo entiendes como él quiere, no va de quién es mejor, va de otra cosa. ¿Dónde aparece ese tipo de conciencia que ya no te deja vivir igual? Y aquí suelta una de las ideas más potentes del libro. La era axial crea una exigencia de comunicación ilimitada. O sea que desde ese momento la humanidad queda condenada, en el buen sentido, a esto, a entender al otro. No porque sea bonito, sino porque ya no puedes encerrarte sin volverte fanático. Y más aún, Jaspers dice que comprender otras tradiciones, China, India, Grecia, los profetas, te obliga a comprenderte a ti mismo, porque te quita la ilusión de que tu forma de pensar es natural o la única posible. Y aquí sí, si esto te suena a un problema moderno, es que lo es, porque la era axial no solo inventa ideas como verdad o justicia, también inventa una tarea que todavía no hemos terminado: aprender a convivir con verdades distintas sin matarnos por ello. Y si eso te suena a Twitter, a debates políticos, a guerras culturales y a gente convencida de que el mundo se divide entre los buenos y los idiotas, pues sí, bienvenido al legado axial. Y sé que algunos estáis con la mosca detrás de la oreja pensando: vale, Iván, China, India, Persia, Palestina, Grecia, muy bien. ¿Pero Roma? Porque Roma no suena precisamente a despertar espiritual. Roma suena a legiones, esclavos, crucifixiones, anfiteatros y al circo. Y a una civilización que cuando se enfada no te amenaza, te borra del mapa. Entonces, ¿Roma es axial? La respuesta corta es: Roma no es axial, Roma es post-axial. Roma llega después y más que inventar el giro, lo hereda y lo administra. Pero aquí viene lo interesante, que Roma, aunque sea post-axial, sigue siendo un mundo donde religión y poder van de la mano. Porque Roma no era atea ni moderna, Roma era profundamente religiosa. Solo que su religión no era tanto salvación interior como orden, rito y victoria. Y te pongo un ejemplo que lo deja clarísimo. En el año 52 a.C., Julio César derrota en Alesia al gran líder galo Vercingétorix. Lo captura y no lo mata, se lo lleva a Roma. Y Vercingétorix no muere rápido, como en una película de guerra. No. Lo guardan años hasta que llega el momento perfecto, el triunfo de César en el 46 a.C. El triunfo romano era una cosa rarísima. Era desfile militar, propaganda política y ritual religioso al mismo tiempo. Roma celebrando ante sus dioses que el orden se ha impuesto. Y ahí, delante de todo el mundo, aparece Vercingétorix, el enemigo vencido, convertido en símbolo. Y cuando el desfile termina, lo ejecutan. No en el campo de batalla, no por justicia neutral, sino como parte del mensaje: Roma ha vencido, Roma está bendecida, Roma manda. Esto no es un sacrificio humano como en otros mundos antiguos, pero sí es violencia ritualizada, violencia con significado sagrado y político. Y aquí está el punto. Roma te demuestra que la era axial no crea un mundo perfecto. Puedes tener a filósofos hablando de virtud y al mismo tiempo un imperio funcionando con sangre, espectáculo y dominación. O sea, el mundo axial abre la conciencia, pero no garantiza la bondad. Y esto nos prepara para el golpe final. Y ahora viene una frase de Jaspers que es incómoda de verdad, porque te corta el rollo épico de golpe. Incluso la era axial ha fracasado.
las cosas siguieron adelante. Y esto es brutal, porque significa no hubo paraíso, no hubo a partir de aquí humanidad iluminada. Después de la era axial siguieron guerras, imperios, fanatismos, desigualdad. No hubo a partir de aquí humanidad iluminada, paz mundial y abrazos. Pero aquí hay otro detalle que a mí me parece igual de importante. La era axial no la vivió todo el mundo, la vivieron unos pocos, un puñado de tipos raros con tiempo para pensar y un grupo de discípulos alrededor. Mientras tanto, la mayoría de la gente estaba en modo supervivencia, cosechar, pagar tributos, parir, enterrar hijos, huir de guerras, rezar para que llueva. Y el día a día era tan duro que bastante hacías con llegar vivo al invierno. Y aquí entra Platón como un guante. La imagen de la caverna no es solo la gente es ignorante, es también que vivimos encadenado a lo inmediato, a lo urgente, a lo que arde. No es que no exista la luz fuera, es que salir cuesta. Cuesta miedo, cuesta soledad, cuesta perder el mundo que conocías. Y aún así, en la era axial aparece algo nuevo. Aunque solo sea en minorías, nace una conciencia distinta, una exigencia interior, una brújula. Y desde entonces, aunque sigamos cayendo, ya no podemos caer igual, porque la humanidad se ha infectado, para bien o para mal, de una idea peligrosa, que hay una verdad que buscar, una justicia que exigir y un sentido que no depende solo de que el mundo funcione. Y antes de cerrar, un detalle importante. Karl Jaspers es alemán y escribe esto en un momento delicado, finales de los años 40 del siglo XX. Europa acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. Campos de exterminio, ciudades en ruinas, millones de muertos, Hiroshima, y la idea misma de progreso sonando a chiste de mal gusto. Y en este contexto, Jaspers se pregunta, ¿tiene algún sentido la historia humana o es solo una carnicería con intervalos? Y aquí su propuesta es casi un antídoto contra la locura del siglo XX. Porque piensa en el siglo XX, un siglo obsesionado con la nación, la sangre, la raza, el destino del pueblo, la superioridad. Y Jaspers te suelta algo que va en dirección contraria, que el gran giro de la humanidad no pasó en un solo sitio, que no pertenece a una raza, ni a una bandera, ni a una civilización única. Que lo axial, el eje, un punto de giro, aparece en China, India, Persia, Palestina y Grecia. O sea, si quieres buscar lo que nos hace humanos, no mires la pureza, mira la conciencia. Y por eso este libro no es un capricho de historiador, es un intento de encontrar, después del desastre, una idea que todavía nos obligue a no rendirnos del todo. Que la humanidad puede caer, pero también puede despertar. Así que, ¿qué fue la era axial? ¿Una coincidencia histórica? ¿Un paralelismo inexplicable? ¿Una crisis que forzó a pensar? ¿Un despertar espiritual global? La respuesta más honesta es no hay una sola explicación, y quizá ese sea el punto. Lo que sí sabemos es que desde entonces vivimos en un mundo donde existen la crítica moral al poder, la pregunta por el sentido, la idea de verdad, la necesidad de diálogo y la incomodidad de mirarnos por dentro. Y a lo mejor esa es la verdadera herencia del tiempo eje, la era axial, que el ser humano se convirtió en un animal capaz de preguntarse qué está haciendo y por qué. Al final, la era axial no es un tema bonito de historia antigua, es una pregunta que te persigue, porque si Jaspers tiene razón, entonces hubo un momento en que el ser humano cambió por dentro. Apareció la interioridad, la exigencia moral, la idea de que la verdad se busca y de que el poder puede ser juzgado. Y ojo, esto no es un dogma ni una fecha sagrada. El 800-200 a.C. es una franja enorme, discutible, y el mapa de Jaspers no incluye todo lo humano, pero como idea faro, como brújula histórica, sigue siendo brutal. Hubo un giro y desde entonces vivimos con esa conciencia dentro. Pero aquí viene lo incómodo. Eso no nos salvó. La historia siguió siendo brutal. Y el propio Jaspers lo dice sin anestesia con una frase que a mí me parece de las más duras del libro. Todo lo que produce historia termina por destruir al hombre. Y cuando lo lees en serio te das cuenta de que no está hablando del pasado, está hablando de nosotros. Porque lo que produce historia son los imperios, las guerras, las revoluciones, la técnica, el progreso, esa rueda que no para. Y hoy la rueda va a una velocidad que da miedo. Guerras que creíamos imposibles otra vez, sociedades enteras viviendo en tensión y ahora una herramienta nueva, la inteligencia artificial, que no solo cambia lo que hacemos, sino que empieza a tocar lo que somos. Así que la pregunta axial vuelve, pero en versión siglo XXI. Si el mundo se vuelve demasiado rápido, demasiado inestable, demasiado inhumano, ¿qué brújula nos queda por dentro? Porque cuando el mundo deja de ser fiable, o inventas orientación
o te rompe. Soy Iván y hoy hemos navegado por la historia, por la filosofía de la historia.